Hoy en Memento, Historias de Iglesias Rurales, me encuentro en la localidad de Chamisa, ubicada a 14 kilómetros de Puerto Montt hacia la costa. Hoy día conoceremos su precioso templo y cementerio, que hasta el día de hoy son el centro de la comunidad luterana del sector. Vamos a conocerlos. Hasta el Valle de Chamisa llegaron hacia el año 1856 los primeros colonos alemanes, quienes recibieron propiedades asignadas por el gobierno de Chile con el propósito de que comenzaran con la tarea de colonizar la zona. Estos colonos se dedicaron a la avicultura, ganadería y agricultura. Con los años, los colonos unieron sus fuerzas para poder construir su templo, que ha sido hasta el día de hoy el lugar de encuentro de la comunidad. La fachada de la iglesia es muy particular. Lo que nos llama la atención es su puerta y sus ventanas de forma ojival y su torre, que está en un costado, que tiene un techo rojo de 8 faldones. Este templo fue inaugurado alrededor de 1936 y su construcción estuvo a cargo de Christino Klein, en base a planos del arquitecto Alberto Oettinger de Puerto Varas. De estilo neogótico y construida completamente en madera, sus formas recuerdan a las iglesias de los pequeños pueblos alemanes y de los Alpes europeos. La comunidad de esta iglesia la mantiene en muy buen estado de conservación y vemos que está rodeada por un cementerio a ambos lados que corresponden a distintas etapas de la historia. El cementerio que rodea la iglesia tiene tumbas muy antiguas. En las lápidas se rescatan apellidos tales como Bendt, Stange y Klein, entre otros tantos. La gran mayoría de ellos son de colonos alemanes y de sus familias, las cuales se radicaron en Chamisa. Tras nuestra llegada a Chamisa, vamos a conocer el interior del templo, donde observaremos su belleza. Lo más impresionante de esta iglesia es que, como está desprovista de imágenes, a diferencia de la iglesia católica, nuestra atención se enfoca en la arquitectura. Al tener este contraste entre el blanco y todos los delineados en café de los arcos y de la bóveda y de las ventanas, nuestra atención se enfoca en la luz. Las ventanas, al ser de forma ojival, hace que la luz entre de manera muy preponderante en la iglesia y que nuestro ánimo entonces sea de un ánimo alegre y también de recogimiento. La composición de la iglesia son 3 naves, 2 laterales y una central. La nave central está compuesta de una bóveda ojival que vemos acá, dividida de la nave central a través de los pilares y dividida en el otro sentido en 3 secciones. Esto la hace hacer una iglesia muy espaciosa. Ahora vamos a conversar con una descendiente de uno de los colonos más importantes e influyentes de la arquitectura de la época. Ahora me encuentro con Erika Klein, que es del Valle de Chamisa, con quien vamos a hablar acerca de la historia de la iglesia. Erika, cuéntame más o menos en qué año se construyó esta iglesia y quién la construyó. Esta iglesia, según los oficialmente, se inauguró en 1936, pero se construyó aproximadamente entre 1930 y 1934. ¿Quién la construyó? ¿Quién estuvo a cargo de las obras? Mira, los planos de esta iglesia la hizo un arquitecto bien conocido en esa época, ¿no? De apellido Oettinger. Él hizo muchos proyectos de casa de estilo gótico, estilo Jugendstil en Puerto Varas, Puerto Montt, hasta en Chiloé. Era bien cotizado en esa época. Pero él hizo los planos, pero dicen que no hizo los detalles constructivos. Entonces, claro, ahí entró mi abuelo, que mi abuelo se llamaba Christino Klein, y él era constructor. Ya, y él construyó la iglesia entonces. Maestro constructor, también era agricultor y vivía acá al frente. Y él se encargó de ser el maestro constructor de la iglesia, pero se construyó con muchos de los vecinos acá y también con trabajadores que venían de Chiloé, que también tienen su experiencia constructiva. Sí. Cuéntame, ¿qué significa para ti, como descendiente del constructor de esta iglesia, ser parte hoy día de esta historia? Bueno, es bonito tener, ser como que uno siente un orgullo en realidad por el abuelo y bueno, después de a poco me he ido enterando de todas las cosas que Porque tú me decías que tú no conociste a tu abuelo. No, yo no lo conocí porque él murió antes y falleció bastante joven en realidad. ¿Y tú has ido recopilando la historia? Claro, yo también estudié arquitectura y hemos trabajado bastante en el tema del patrimonio y me he ido en las investigaciones que he hecho,
me he ido encontrando con proyectos que él hizo. Cuéntanos del estado de conservación de la iglesia, porque acá vemos que está muy pintada, que está como nueva. Sí, en realidad esta iglesia la han cuidado muy bien. Sí. Se nota, ¿sí? Y siempre han sido personas que viven acá en el valle, descendientes colonos la mayoría, que han estado a cargo de las directivas y se han preocupado de mantener la iglesia. Se podría decir que ustedes están súper unidos en relación a todas las cosas que hay que hacer de la iglesia, del cementerio, y con eso han estado siempre vivos, como dices tú. Sí, también hay otra cosa importante, aquí hay una agrupación de mujeres del valle y ahí ellas ayudan a mantener la iglesia también. Ya, es bien bonito eso, que tengamos una comunidad, ¿cierto?, que sea inclusiva, que podamos tener gente de otros lados y también de otros cultos que puedan integrarse acá. Claro, y que les guste integrarse. Entonces, eso es súper importante, una comunidad rural que a lo mejor no está tan cerca de las ciudades y que eso usted los tiene mucho más unidos. Claro, sí, esta comunidad era bastante cerrada hasta la generación de mis papás, yo creo. Después ya se empezó a abrir más y entró a integrarse a otras personas también, de otros cultos y así. En este templo, después de más de 80 años, se sigue congregando la comunidad de Chamisa para recordar sus orígenes, su propia historia y proyectarse hasta el porvenir, con la misma fe que guió a sus ancestros en los inicios de la colonización. Lo más importante de estar emplazados en la zona de Chamisa es que aquí existen obras de arquitectura patrimoniales y un entorno natural digno de ser conservados por las futuras generaciones. Además, es un importante testimonio de la cultura y fe luteranas tan arraigadas en esta zona. Te invito a un próximo capítulo de Memento, Historias de Iglesias Rurales. ¡Nos vemos!